vuelta. Hoy hablamos de balón gástrico y decíamos, doctora, antes de irnos a la pausa, que queremos saber un poco de esto para entrar entonces de lleno en todo lo que la gente tiene que saber respecto de esta opción de tratamiento frente a la obesidad, un problema de salud pública. Bueno, realmente el balón gástrico, aunque todo el mundo habla de él ahora, esto fue un dispositivo que se creó a principios de los años 80. Y fue a través de la observación, como muchas cosas que se han creado. Se ve una condición y atrás, pero mira, esto puede funcionar para otra cosa. Entonces, de los años 80. Así es. Vamos entonces a ver lo que la gente tiene como pregunta y le vamos dando chance a ellos primero y luego nosotros seguimos respondiendo. Buenos días. Buenos días. Buenos días a las 3. Y se fue. Buenos días. Buen día. Adelante, príncipe. 2 preguntitas, ojalá que no se olvide la última. No, señor. Diferencia entre balón gástrico y bariátrica. Y bariátrica. Es cierto que las personas que se operan de bariátrica tienen un alto % de posibilidades de tener problemas en la vesícula. Le escucho. Perfecto. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional y la línea de contacto internacional 1-833-380-0062. Recordar, la doctora Tami Beltré la encontramos en Corazones Unidos, Torre Profesional. Ahí está ella también en Centro Médico Real y está en INCAE. Está en varios centros y la encontramos en el 849-849-361-5511. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quiero hablar de mi experiencia con mi querida doctora Beltré. Pues adelante. Buenos días. Buenos días. Excelentísima doctora. Una mujer amable. Una doctora con una empatía increíble. De verdad, mi experiencia ha sido increíble con el balón. Así es. Así es. Me lo puse hace un tiempito y ha sido una experiencia increíble. Pues muchas gracias por compartir ese testimonio. Muchas gracias, muchas gracias. Eso habla muy bien, doctora. Claro. Que la gente Nos alegra llama. mucho escucharla. Sí. Adelante, doctora. Vamos a ver, hay preguntas por parte del público. Adelante. Muy bien, bueno, la primera pregunta que hizo el caballero, vamos a hablar un poquito de los métodos de pérdida de peso. Estos métodos van a ser métodos invasivos y no invasivos. Los no invasivos va a ser siempre el cerrar la boca, el primero, la reducción de la ingesta calórica y el aumento de la actividad física. Otros métodos que tenemos no invasivos están los tratamientos vía orales, que por lo general los colocan o los endocrinólogos o los psiquiatras, y los inyectables, que también los colocan ese grupo de médicos, de colegas. El que está muy famoso ahora, el Ozempic, la semaglutida, pero no se debe colocar a menos que tenga una supervisión médica. Esos son métodos inyectables. Exactamente. Tenemos los invasivos, que se dividen en reversibles e irreversibles. Reversible, el balón gástrico, ya sea la técnica, el balón con líquido, con solución salina, el balón con aire, el balón colocado vía endoscópica, el balón que se coloca de manera que se va ingiriendo, exactamente. Y está también los métodos irreversibles. Ahí va a estar la gastroplastia endoscópica, se va cosiendo, en pocas palabras, parte del estómago para reducir su tamaño, ya sea por una puntada continua o por puntos sueltos. Y también está la cirugía bariátrica como tal, que va a ser cuando se coloca el estómago como si fuera un guineíto u otra técnica que es el bypass gástrico, que se anexa parte de un remanente de intestino delgado para que más o menos la cantidad de líquidos que se vayan produciendo descansen ahí y se disminuya en algunos casos el reflujo, que es un punto que luego conversaremos aquí. El paciente habló también de los problemas que hay en la vesícula, y lo que pasa es que cuando el paciente pierde mucho peso, la probabilidad de que aumente la presencia de cálculos en la vesícula está. Entonces sí, eso es una realidad y hay mucha relación en eso, entre una pérdida de peso brusca y la presencia de cálculos. Por eso hay pacientes que pueden entonces padecer después de la vesícula. Pero recuerde que si usted fue donde un médico capacitado y su médico consideró que a usted le correspondía cirugía bariátrica, es porque los beneficios van a superar esos riesgos.
Usted ha hablado, doctora, de balón gástrico relleno con solución salina o con aire y otras sustancias que mencionaba. ¿Eso está a decisión del paciente o hay algún criterio para decidir el balón que lleve este paciente debe ir con aire o el balón que lleve este paciente debe ir con solución salina? ¿Cómo se da todo este proceso? Bueno, se supone que eso debe ser un consenso. Ya la medicina de que yo soy el médico, yo soy el que sé, ya no se está promocionando tanto, pero sí se debe llegar a un consenso. En el caso de los pacientes que utilizan el método de la pastilla, eso por lo general el tiempo máximo de ese dispositivo son 4 meses. Okay. Entonces un paciente que no tiene un estilo de vida adecuado, que ya la nutrición o psicología ha dicho, no, este paciente en 4 meses no va a reducir significativamente o no va a adquirir un estilo de vida saludable, no tiene indicación. Bien, o en donde el peso que se quiere, el peso objetivo, acorde a los cálculos que ya se tienen, no se va a perder en ese periodo, tampoco tendría indicación. Están también los demás, está el que es de 6 meses y de 1 año. En estos casos ocurre lo mismo. O, por ejemplo, el reajustable. En los pacientes que me dicen desde que llegan a la consulta, doctora, a mí todo me da náusea, cualquier cosa la vomito. Y ese es un paciente que hay que ir pensando más en un reajustable, porque si el paciente durante la colocación del dispositivo tiene esa sintomatología, otra vez se le hace la endoscopia, se reduce la cantidad de líquidos y ya ese paciente no tiene otra vez que someterse al procedimiento completo. Ya. Desde el punto de vista, digamos, práctico y específico, doctora, vamos a simular casos de pacientes. O sea, estamos hablando de una persona que llega, digamos, con qué cantidad o qué grado de obesidad, donde se plantea y dice, bueno, este es un buen candidato para colocar balón gástrico. Usted ha dicho que hay aspectos que tienen que ver con edad, hay que tener que ver con el entorno de la persona y también del peso. Pero hay pacientes, por ejemplo, que son tan obesos que la misma cirugía a la que probablemente sería la indicación absoluta, les representa un riesgo. Entonces nos gustaría un tanto que usted nos dijera indicaciones relativas, indicaciones absolutas y quizás el tema de borde para que la gente más o menos entienda. Creo que habían otras preguntas del público, ¿no? Adelante. Muy bien, entonces en cuanto a su pregunta, que en la manera en la que me preguntó obviamente se sabe la respuesta, en los pacientes que tienen una obesidad significativa, el balón gástrico no va a ser la solución. ¿Qué es una obesidad significativa? Es el paciente que tiene un índice de masa corporal por encima de 40, una obesidad mórbida. O sea, paciente que tiene 300, 400 libras, que está obviamente con una condición muy comprometida. Ese paciente tiene tantos problemas que no se puede hacer una resonancia magnética, por ejemplo. Es el paciente que tiene tantos problemas que no se puede operar, que no se puede hacer una cirugía bariátrica. Y es un paciente que tiene tantos problemas que no puede montarse en un asiento regular de un avión o de un transporte regular. O sea, es una persona que tiene una condición prácticamente de discapacidad social porque no puede realizar prácticamente más que estar sentado o estar acostado. Entonces es una condición penosa porque al tener tanto compromiso de sus órganos, el anestesiólogo no le aprueba la cirugía. Entonces se transforma, dice, hay alto exacto, riesgo, ¿no? Entonces se transforma en un círculo vicioso porque no te opero, la ansiedad hace que comas más, que sigas aumentando, pero entonces no te doy el apto y bueno, en este punto lo que promueven los cirujanos bariátricos es, bueno, no te puedo operar así, pues tienes un riesgo anestésico alto. Recuerden que esos son pacientes que se le coloca un tubo en la garganta y una máquina que va a respirar por ellos. La condición, mientras está haciéndose exactamente el procedimiento, déjame hacerte algo mientras tanto, en donde tú tengas sedación superficial, te colocan una solución por la vena para que te duermas, no te acuerdas de nada. Se te coloca un dispositivo, bajes 40, 50, 70 libras, entonces ya luego regreses y te podamos hacer tu procedimiento definitivo. Esto se conoce como terapia puente en los pacientes. Un bypass que tú haces ahí. Exactamente. Mientras tanto, para que tu condición cardiovascular... Es como parte de la preparación. Exactamente. Para que tu condición cardiovascular, para que algunos parámetros de laboratorios no estén tan mal para la cirugía y entonces se te pueda resolver ya de manera definitiva.
En el caso, por ejemplo, mío, yo tengo pacientes que, producto de la misma situación, yo veo muchos pacientes con temas de dolor de espalda y lo que tienen es un índice de masa corporal en 36, en 40. O sea, personas que están, como antes hemos descrito, y tienen una hernia discal que le acaba con su vida. Lamentablemente, ¿verdad? Eso es una situación donde el hacer cirugía, el nivel y la posibilidad de que se infecten es altísimo y solamente los operamos si son situaciones de emergencia, emergencias reales. Una persona que tuvo una fractura de una de las vértebras y entonces hay que operarla sí o sí por el riesgo de que se lesione la médula y que terminemos entonces en peor. Pero normalmente esos pacientes no lo podemos operar. O sea, los pacientes que tienen una obesidad a grado 2, de hecho, grado 1 ya es un problema porque hay una tasa alta de infección. Pacientes que son electivos y sobre todo en esta época de las demandas, ¿verdad? Pacientes que son electivos, que usted si no los opera, ellos no se van a morir, ni van a entrar en un deterioro neurológico en lo inmediato. Entonces, esos pacientes también son susceptibles a ser tratados por vía de balón gástrico. Así es. Realmente ya hay un listado que va a seguir creciendo de las enfermedades que se relacionan directa o indirectamente con la obesidad. Entre las suyas, ya usted mencionó una, las manifestaciones osteomioarticulares secundario a la obesidad, al aumento de peso. Están también los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares. Todo esto va a predisponer con la obesidad, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus tipo 2. También se relaciona con este tipo de pacientes. El hígado graso, que hoy por hoy se está convirtiendo cada día en una enfermedad que provoca hepatitis y cirrosis hepática con mayor frecuencia que las causas virales. Entonces eso es algo que realmente se puede evitar y no se está haciendo. De manera que son muchas las enfermedades que se provocan por la obesidad, por mantener esa condición de estrés en nuestro organismo, esa inflamación crónica que se produce por la cantidad de tejido adiposo que tenemos, es la que poco a poco va a ir enfermando nuestros órganos. Y es algo totalmente prevenible. La mayoría de la gente, doctora Tami Beltré, no entiende ese concepto. Definitivamente no lo entiende. Y creo que es un problema que está en las escuelas, sobre todo en las escuelas de medicina, que no nos enseña, o los médicos no aprendemos, el concepto de la inflamación, de que la obesidad, del estado de inflamación en el que vive el organismo, es un factor de riesgo cardiovascular, metabólico en términos generales, pero sobre todo con efectos cardiovasculares importantes. Y eso que usted acaba de decir respecto de la afección hepática, o sea, el hígado graso que lleva a cirrosis, eso es muy serio. Muy serio. Y encima, o sea, terminar en cirrosis por encima de los problemas virales. Entonces, eso por un tema alimenticio. ¿Cómo hemos ido creciendo en este sentido? ¿Cómo hemos llegado a este punto, doctora? Hemos llegado a este punto porque, y es una crítica a todo el mundo, porque la comida chatarra es más barata que la comida saludable. Es más fácil tú conseguirla también que la comida saludable. Y es más rica. Y es algo del organismo. Las grasas realmente son más agradables al paladar porque la saciedad es mayor. Entonces, todo eso al final, cuando lo hacemos en exceso, también nos hace daño. En la vida, que el sistema que llevamos ahora de inmediatez, de prontitud, eso es lo que queremos. No nos detenemos a preparar nuestros alimentos, pero también la ansiedad se confunde con hambre. Entonces también se arma un círculo vicioso. La parte de los antojos, los carbohidratos, los azúcares, todo eso se transforma en grasa. El organismo lo va a almacenar. No necesito esta energía, la voy a almacenar como grasa. Entonces todo eso se va a provocar al final, va a provocar obesidad. Otras enfermedades que se me olvidaron ahorita es el cáncer. Hay muchas enfermedades, hay mucho cáncer que se relaciona con la obesidad y entre eso está uno nuestro, el cáncer de colon. Recordar que es la tercera causa de cáncer en todo el mundo y la segunda causa de mortalidad por cáncer. Y está relacionada directamente
al sedentarismo y a los malos hábitos alimentarios. Y también la apnea obstructiva del sueño. Esa gente que cuando después que está gordita ronca, no descansa adecuadamente. Entonces, son las personas que después tienen un mal rendimiento en el trabajo, pero es porque no durmieron, no descansaron adecuadamente, aunque se acuesten 8 horas en la noche, no descansan y también se convierte en un círculo vicioso. Y todo eso afecta. Doctora, ¿en qué momento debemos llevar? Porque muchos de los pacientes que padecen estas condiciones no van, sino que hay que llevarlo. ¿En qué momento hay que llevarlo ya donde el médico para que verifique si su condición es de intervención? De intervención sobre todo del tema que nos ocupa, que es el tema del balón gástrico. Se supone que si tenemos medicina preventiva, que no la tenemos, en República Dominicana, el médico general o el médico familiar va a calcular ese índice de masa corporal, va a detectar, ¿te estás obeso? Vamos a tratar de establecer algunas medidas para reducir. Y de no poderse, entonces va a referirlo a un nutriólogo, un endocrinólogo o directamente donde un gastroenterólogo para colocar estos dispositivos. Si usted se va directamente donde el especialista y usted entiende que alguna de las manifestaciones que hemos mencionado, reflujo, el sueño, que siempre está cansado, el esposo suyo, la pareja suya está roncando. O la esposa también. O el esposo, lo dije los dos. Por lo general ustedes roncan más, pero está bien. Sí. Yo le creo a usted porque usted es la gastroenteróloga, pero usted le consta eso. Todo. Bueno, realmente no relaciona con eso, sino con el tamaño del cuello y con lo que hemos mencionado con la obesidad, pero me gusta decir que los hombres roncan más. Pero sabemos que no es así. Pues bien, entonces otros factores de riesgo, como habíamos comentado, presión alta en una persona incluso que está joven, que se hace analítica, ese colesterol 200, 250. Ya son cosas que deben ir alertando a la población. Y si usted está consciente que ha hecho esfuerzos y no ha logrado establecer un objetivo, entonces déjese ayudar. Yo misma no era muy creyente del balón, déjeme decirle. Sí, yo supongo. Déjeme decir. Como gastroenteróloga, yo supongo. Sí, porque incluso, no sé si comentamos la parte de la historia, de cómo salió, que creo que lo dije ya, ¿no? De que el balón fue en los años, a principios de los años 80. Observación. A través de la observación, los médicos lo que entendían era que vieron los pacientes que tenían besoar, es decir, comían, por ejemplo, mucho pelo. En el caso de los pacientes psiquiátricos, se le hacía una maraña de pelo en el estómago. Un tumor de pelo. Un tumor, una bolota, una masa, exactamente. Y cuando tenían eso, bajaban mucho de peso, no comían igual. Entonces comenzaron a identificar que si yo tengo un dispositivo mecánico en el estómago, entonces yo pudiera con eso reducir el deseo de que esa persona comiera, porque eran pacientes que anteriormente a eso comían bien, pero después que tenían esta cantidad de diferentes sustancias en el estómago, entonces su deseo de comer reducía y con eso entonces el peso. Entonces, tomando esto en cuenta, es que el paciente al final debe ir al médico y consultarse. Doctora, lo ideal sería que el paciente vaya en busca de un tratamiento para la obesidad cuando no tiene ninguna manifestación. Sin embargo, de manera preventiva. Exacto. Claro. Ya usted ha ese dicho, es el escenario ideal. Carecemos de esa medicina preventiva. Exacto. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta me gustaría que usted nos vamos a poner balones. Voy a dejar la pregunta aquí. Doctora, ¿cómo están llegando los pacientes en busca de esa opción de tratamiento para la obesidad? ¿Ya complicados o como forma de prevención? Quédese pendiente, volvemos en breve.